¿Sabías que Steve Jobs se propuso destruir a Samsung cuando estos lanzaron un teléfono inteligente para competir contra el iPhone? O que Instagram fue duramente criticada por copiar los videos de TikTok en forma de Reels. Hoy conocerás 20 rivalidades entre marcas más grandes de todos los tiempos. Vamos a ver lo que está increíble. Apple vs Samsung. A través de la mayor parte de la década del 2000, ambas compañías mantenían una relación de beneficio mutuo, con la firma surcoreana actuando como el mayor proveedor de memorias flash para la empresa californiana. La historia dio un giro de 180 grados con el lanzamiento del iPhone en 2007, siendo este un evento que transformó a estos dos gigantes tecnológicos de socios estratégicos a acérrimos rivales en la lucha por el dominio del emergente mercado de los teléfonos inteligentes. El verdadero punto de inflexión ocurrió en 2009, cuando Samsung lanzó el GT 17500 Galaxy, su primer smartphone con el sistema operativo Android. El entonces presidente de Apple, Steve Jobs, se enfureció como nunca antes y, según sus propios empleados y su biógrafo oficial, estaba decidido a destruir el sistema operativo Android que alimentaba los dispositivos de Samsung, e inclusive llegó a jurar que gastaría los $40,000 millones que Apple tenía en su poder para lograrlo. El conflicto se intensificó cuando la firma con sede en Cupertino, California, acusó a Samsung de plagiar descaradamente el diseño y la funcionalidad del iPhone, algo que Jobs consideraba una traición de proporciones épicas, dado que los surcoreanos seguían siendo un proveedor clave de chips y memorias para los dispositivos. La batalla se trasladó rápidamente a los tribunales, donde ambas compañías se demandaron mutuamente por violación de patentes, pero la contienda no se limitó a los juzgados. En el campo del marketing, Samsung lanzó campañas publicitarias agresivas, burlándose del iPhone y posicionando al Samsung Galaxy como el smartphone superior. Hoy día la rivalidad sigue tan intensa como siempre, con el iPhone 15 Pro Max y el Galaxy S24 Ultra compitiendo por ser el líder del mercado de smartphones. Pese a tantas demandas y batallas públicas con comerciales, ambas compañías han aprendido a coexistir, ya que Samsung sigue siendo un proveedor de componentes electrónicos crucial para Apple y obtienen grandes beneficios de estos contratos multimillonarios. Instagram vs TikTok. La aplicación propiedad de Facebook se posicionó como la red social favorita de los adolescentes y adultos, tras consolidarse como la mejor forma de compartir fotos y videos. Por casi una década su éxito parecía imbatible, hasta que de la nada apareció un nuevo competidor llamado TikTok. Lanzado en 2016 por la empresa china ByteDance, rápidamente se convirtió en una sensación global y en tan solo 2 años se convirtió en la aplicación más descargada para iPhone y Android, que le ayudaron a acumular más de 1,000 millones de usuarios. La principal razón de su éxito se debe a que TikTok ofrecía un nuevo enfoque de videos cortos, dinámicos, llenos de creatividad y con un algoritmo que parecía leer la mente de los usuarios para atraparlos por horas. Alarmado por el ascenso meteórico de su rival, Instagram respondió en 2020 con los Reels, una función diseñada para replicar la experiencia de TikTok dentro de su propia aplicación. Sin embargo, el recibimiento fue tibio, pues los usuarios en su mayoría simplemente reutilizaban los videos de TikTok con el logo de la aplicación china visible en cada esquina de los Reels. Esto no es todo, dado que Instagram ya había enfrentado críticas por copiar a Snapchat con la introducción de los Stories. Y esta nueva estrategia no hizo más que reforzar la percepción de que la plataforma había perdido su chispa innovadora. En medio de este enfrentamiento, el futuro de las redes sociales parecía estar en manos de TikTok, pero al menos Instagram se ha mantenido relevante gracias a su amplio abanico de funcionalidades que le dan 2,000 millones de usuarios frente a los 1,600 millones del rival chino. Coca-Cola vs Pepsi. El evento conocido en la cultura pop como la Guerra de las Colas fue la legendaria contienda entre Coca-Cola y Pepsi, que sin lugar a dudas es una de las más famosas de todas las rivalidades empresariales. No se trata de un enfrentamiento entre productos de lujos o servicios exclusivos, porque en realidad se trata de una batalla que se libra en los estantes de cada tienda y al alcance de todos los bolsillos. Esos dos gigantes que dominan el mercado de bebidas desde hace más de un siglo intercambiaron brutales golpes de marketing que relegaron a todas las demás marcas de refrescos a un segundo plano. La etapa más feroz de esta competencia se vivió entre finales de los 70 y principios de los 90, cuando lanzaron el desafío Pepsi. En esta prueba de sabor a ciegas, los consumidores que juraban ser leales a Coca-Cola sorprendieron al mundo al elegir Pepsi como su favorita. Tan pronto la campaña de marketing llegó a la televisión, fue un duro revés a Coca-Cola, que se vio obligada a reaccionar. En 1985, la empresa, con sede en Atlanta, lanzó la polémica New Coke, en un intento de cambiar el sabor de su bebida insignia. Lo que siguió fue un fracaso estrepitoso, dado que los consumidores rechazaron la nueva fórmula con frialdad y enojo.
Sin embargo, algunos expertos en marketing especulan que este movimiento fue deliberado y en realidad fue una estrategia para provocar nostalgia y deseo por la fórmula original. Cuando Coca-Cola relanzó su sabor clásico solo unas semanas después, no solo recuperó a sus fans, sino que se catapultó a la cima de las ventas y consolidó su posición como líder indiscutible de las guerras de las colas. McDonald's vs Burger King. En el competitivo mundo de la comida rápida, la rivalidad entre estas dos empresas es sin duda la más legendaria. Apodada la guerra de las hamburguesas, la contienda ha capturado la atención de consumidores durante décadas, con ambas franquicias luchando ferozmente por el título de la hamburguesa mejor vendida del planeta. Desde hace décadas, la batalla se ha centrado principalmente entre sus dos productos insignia, la Whopper de Burger King y la Big Mac de McDonald's. A partir de los años 80, Burger King ha desplegado campañas de marketing agresivas, burlándose directamente de los productos de su rival. En sus anuncios, no solo ataca la calidad de las hamburguesas de la empresa de los arcos dorados, sino que también se ha atrevido a ridiculizar a Ronald McDonald, el payaso que ha sido la imagen de McDonald's desde 1963. Con respecto a la calidad de cada una, los defensores de la Whopper aseguran que su carne asada a la parrilla ofrece un sabor superior, mientras que los fanáticos de la Big Mac destacan su precio más accesible y su combinación de ingredientes. A pesar del dominio de McDonald's como la cadena de comida rápida más grande del mundo, Burger King ha demostrado ser un oponente digno, resistiendo el embate y manteniéndose firme en su posición. Por lo tanto, esta guerra de hamburguesas sigue siendo una de las rivalidades más fascinantes del mundo empresarial, donde cada bocado cuenta en la batalla por adueñarse del paladar de los consumidores. Sony vs Microsoft. La primera PlayStation, lanzada en 1994, fue toda una revolución en la industria de los videojuegos, porque no solo permitió que los niños se divirtieran, sino que le abrió las puertas a gamers de todas las edades con títulos diseñados específicamente para ellos. En muy poco tiempo, Sony logró lo que pocos creían posible: relegar a Nintendo, el entonces rey indiscutible del mercado, al segundo lugar. El dominio de la PlayStation en el mercado ejerció tanta presión sobre los rivales como Sega, que tras el lanzamiento de la consola Dreamcast y su subsecuente fracaso, la compañía se vio obligada a retirarse del mercado de consolas en 2001. Ese mismo año, Microsoft hizo su audaz entrada con la Xbox, una consola que superaba la PlayStation 2 en poder de procesamiento y que introdujo Xbox Live, un pionero servicio de juegos en línea que cambió la forma de jugar para siempre. Aunque la PS2 dominó las ventas con 155 millones de unidades frente a los 24 millones de la Xbox, Microsoft dejó claro que estaban aquí para quedarse y plantaron la semilla de una rivalidad que definiría las próximas décadas. La siguiente generación, con la Xbox 360 y la PlayStation 3, fue una auténtica batalla de titanes. Si bien Sony logró imponerse en ventas por un margen mínimo, la competencia fue feroz en todos los ámbitos. No obstante, la rivalidad atravesó un periodo de dominio total de los japoneses, cuando el lanzamiento de la Xbox en 2013 trajo consigo la decisión de Microsoft de exigir conexión a internet constante y la prohibición de compartir juegos. Ese fue un duro golpe para la compañía estadounidense, que vio cómo vendieron 58 millones de unidades frente a las más de 117 millones de la PS4 vendidas por Sony. Ahora, en la era de la PlayStation 5 y la Xbox Series X, la batalla continúa con más fuerza que nunca. Y de hecho, la guerra trasciende la venta de consolas, pues ambas empresas se encuentran en una lucha por adquirir los estudios desarrolladores de videojuegos para agregar títulos exclusivos a sus respectivos sistemas. Amazon vs Walmart. Fundada en 1962 en Arkansas, Walmart comenzó como una pequeña tienda regentada por Sam Walton, hasta que su ambición y estrategia de ofrecer precios más bajos que la competencia la impulsaron a crecer hasta convertirse en un gigante global. Hoy, con casi 11,000 establecimientos por todo el mundo, Walmart es sinónimo de variedad, accesibilidad y sobre todo precios imbatibles. Su dominio parecía inquebrantable hasta que apareció un retador digital que cambió la forma de comprar para siempre. En 1994, Jeff Bezos tuvo la idea de crear Amazon como una simple librería en línea. Nadie podría haber anticipado que esta pequeña startup se transformaría en el mayor minorista en línea del planeta, donde puedes comprar prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar. Por ende, Amazon no solo revolucionó la forma de comprar, sino que también cambió las expectativas de los consumidores con su facilidad de uso y tiempo de envío ultra rápido. Mientras la empresa nacida en Seattle dejaba fuera del negocio importantes cadenas tradicionales, Walmart comenzó a verlo como el único competidor capaz de desafiar su reinado. Por más que la firma, propiedad de la familia Walton, siga siendo el líder con unos ingresos anuales de $648 mil millones, la guerra aún está lejos de terminar. Con la incursión de la firma de Jeff Bezos en el mundo físico a través de las tiendas Amazon Go, Amazon Fresh y la adquisición de Whole Foods Market,
la competencia se ha vuelto más feroz que nunca y seguirá intensificándose en los próximos años a medida que los consumidores busquen mejores precios y facilidades para comprar desde cualquier lugar. Starbucks vs Dunkin' Donuts. Puede que Dunkin' Donuts fuera fundada 2 décadas antes que Starbucks, pero la velocidad y la magnitud del crecimiento de esta última ha sido tan impresionante que hoy es casi imposible encontrar una ciudad de Norteamérica o Europa sin una de sus cafeterías en cada esquina. La diferencia en ingresos entre estas dos cadenas es simplemente asombrosa. Dunkin' Donuts, con ventas de $1.370 millones, parece un David frente al Goliat que es Starbucks, cuyos ingresos superan los $35.000 millones. Este dominio del mercado es tan aplastante que muchas cafeterías locales no sobreviven cuando un Starbucks abre en sus proximidades. El resto de las cifras son sencillamente increíbles, dado que sus 33.833 locales en 83 países hicieron de Starbucks un fenómeno global que marca su presencia en casi todos los rincones del mundo. En contraste, su rival posee 11.300 restaurantes, de los cuales solo 3.387 están fuera de Estados Unidos. Esta abismal diferencia obligó a Dunkin' Donuts a reposicionarse en la batalla por los clientes, así que se introduce como la cadena que ofrece café, desayunos y snacks para la clase trabajadora a precios asequibles para todos. Buscando captar una clientela más grande, Dunkin' hace hincapié en ser la elección de aquellos que buscan calidad sin pretensiones y se mantienen en constante expansión para abrirse un lugar en el mercado que Starbucks domina con un puño de hierro. Netflix vs Disney Plus. Lo que comenzó como una humilde empresa de alquiler de DVD por correo, revolucionó la forma de ver televisión al convertirse en uno de los pioneros del streaming en 2007. Aun cuando Amazon Prime Video y Hulu también surgieron alrededor de la misma época, ninguno logró capturar la audiencia global con la misma eficacia que Netflix, que rápidamente se volvió sinónimo de ver series y películas en línea. Hacia el 2019, el panorama cambió radicalmente con la llegada de Disney Plus. En menos de 18 meses, la plataforma de streaming de la casa de Mickey Mouse superó la increíble cifra de 100 millones de suscriptores, siendo esta una hazaña que a Netflix le llevó muchos años en alcanzar. A pesar de que Netflix casi duplica la cantidad de usuarios de su rival más cercano, la competencia es feroz en todos los ámbitos. Al día de hoy, Disney Plus sigue expandiéndose a nuevos mercados y su crecimiento meteórico está empezando a poner en serios aprietos al gigante del streaming. En respuesta, Netflix no se quedó de brazos cruzados y apostó por ampliar su catálogo con una vasta gama de contenidos internacionales, incluyendo dramas coreanos, anime japonés y series latinoamericanas, europeas y estadounidenses, con tal de mantener su atractivo global. En el otro extremo, Disney Plus tiene una poderosa ventaja: su extenso catálogo, que incluye las películas animadas de Disney y Pixar, el universo cinematográfico de Marvel, la saga de Star Wars y deportes en vivo de las manos de ESPN. Por lo tanto, esta batalla entre los dos principales gigantes del entretenimiento promete intensificarse en los próximos años, mientras ambos luchan por el dominio del streaming. Ferrari vs Lamborghini. La historia de la rivalidad entre los dos fabricantes de superautos es una de las más emocionantes del mundo automotriz por una sola razón. Nació de un simple desacuerdo que cambió la industria para siempre. Todo comenzó cuando Ferruccio Lamborghini, un exitoso fabricante de tracciones en los años 50, que también era un apasionado coleccionista de autos deportivos, se mostró indignado por las constantes fallas mecánicas de su Ferrari 250 GT. Al acercarse a Enzo Ferrari con críticas constructivas, lo único que recibió fue un insulto cuando este último le dijo: "Un fabricante de tractores no me va a enseñar cómo hacer autos". Este desprecio encendió la chispa de Ferruccio, quien decidió que no solo construiría su propio deportivo, sino que haría una máquina más rápida y potente que cualquier Ferrari. Así nació el Lamborghini 350 GTB en 1963, un poderoso vehículo cuyo motor V12 de casi 300 caballos de fuerza marcó el inicio de una feroz competencia. Para añadir más intensidad a la rivalidad, Lamborghini construyó su fábrica en San Agata Bolognese, a tan solo 35 kilómetros de la sede de Ferrari en Maranello. Apenas 3 años después, llegó el Lamborghini Miura, considerado el primer superdeportivo de motor central, que aparte de cimentar la reputación de Lamborghini como un verdadero rival, fue el auto más rápido del mundo al momento de su lanzamiento. A pesar de que Ferruccio vendió la compañía a principios de los 70, debido a dificultades económicas, la rivalidad continuó intensificándose. En los años 80, modelos como Lamborghini Countach y el Ferrari Testarossa se convirtieron en iconos de la era dorada de los superautos, mientras que en los 90 fueron el Lamborghini Diablo y el Ferrari F50 los sueños de todos los fanáticos del mundo del automotor. Hoy día la competencia sigue viva en monstruos mecánicos como el Lamborghini Revuelto y el Ferrari 12 cilindre, ambos armados con potentes motores V12
para demostrar que la lucha por la supremacía en el mundo de los superdeportivos italianos está lejos de terminar. Adidas versus Puma. La historia de estas dos empresas es más que una rivalidad. En realidad, es una guerra familiar provocada por la ruptura entre dos hermanos. Su historia comenzó al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando Adolfo Adi Dassler empezó a fabricar zapatos en la lavandería de su madre en el pequeño pueblo bávaro de Herzogenaro. Su hermano Rudolf, con una mente astuta para los negocios, se unió a él y juntos bautizaron la marca como Geda. La división del trabajo significó que Rudolf se encargaba de la estrategia comercial, y el más reservado Adi se centraba en el diseño y la innovación de los zapatos deportivos. No obstante, la armonía entre los hermanos se deterioró cuando la esposa de Adi comenzó a interferir en el negocio, y luego durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial, Rudolf fue reclutado por el ejército. Esta situación despertó en este último la sospecha de que Adi y su esposa conspiraban en su contra, creyendo incluso que su hermano había intercedido para que lo enviaran a la guerra. Las tensiones aumentaron en 1948 después de 30 años trabajando juntos. Decidieron dividir la empresa, con Adi rebautizando su parte como Adidas, mientras que la compañía de Rudolf inicialmente se llamó Ruda, hasta que cambió el nombre a Puma. La rivalidad no terminó con la muerte de los hermanos en los años 70, ya que ambas compañías, con sus sedes corporativas situadas en extremos opuestos de Herzogenaro, siguen compitiendo ferozmente en el mundo del deporte, mediante el patrocinio de las grandes estrellas como Lionel Messi y Mohamed Salah vinculados a Adidas, en tanto Puma respalda a figuras como Luis Suárez y Neymar. Ford vs Chevrolet. Hace más de un siglo, el visionario detrás de General Motors, William C. Durant, intentó comprar Ford para agregarla a su amplio catálogo de marcas automotrices, pero la recesión de 1910 frustró sus planes. Lejos de rendirse ante dicho obstáculo, Durant se unió al piloto de carreras Louis Chevrolet para fundar la marca que se convertiría en el rival más feroz de Ford. Luego de la Primera Guerra Mundial y el subsecuente crecimiento económico, los automóviles se volvieron más accesibles para la clase media estadounidense, por lo que la competencia entre esos gigantes de Detroit alcanzó un nuevo nivel en el segmento de las camionetas pick-up. La Ford F-150 y la Chevrolet Silverado se convirtieron en los estandartes de la batalla, disputando año tras año la corona de la camioneta más vendida en Estados Unidos. Ambos fabricantes no escatimaban en mostrar la durabilidad y fortaleza de sus vehículos e incluso los llevaban a través de los terrenos más inhóspitos en campañas publicitarias para demostrar su supremacía ante la competencia. Pero la rivalidad no se detiene allí. En las calles, pistas de carreras y hasta en la pantalla grande, el Ford Mustang y el Chevrolet Camaro han protagonizado una de las batallas más épicas en la industria automotriz. Esos legendarios muscle cars, con sus potentes motores V8 y diseños agresivos, son el orgullo de sus respectivas marcas. Cada nuevo modelo trae consigo mejoras en velocidad, potencia y tecnología, en un esfuerzo constante por demostrar cuál es el verdadero rey de la carretera y por ganarse el corazón de millones de fanáticos del mundo del motor. Marvel vs DC Comics. Los fans de los superhéroes más jóvenes tal vez no lo recuerden, pero hubo un tiempo en que DC Comics reinaba como líder indiscutible de la industria, mientras que Marvel ocupaba el lejano segundo lugar. A lo largo de la historia, DC fue el pionero en llevar a sus personajes como Superman y Batman a la televisión y el cine, que rápidamente se volvieron íconos de la cultura popular. En la misma época, Marvel luchaba por ganar terreno, lanzando nuevos superhéroes como los Cuatro Fantásticos, creados por Stan Lee en respuesta directa a la Liga de la Justicia de DC Comics. La llegada de una nueva era en los 80 y 90 marcó un punto de inflexión cuando las ventas de cómics de Marvel empezaron a eclipsar a DC, gracias a su diversa y fascinante alineación de superhéroes como los X-Men, Spider-Man, Iron Man y Capitán América. En el séptimo arte, DC triunfó a lo grande con la trilogía de Batman El Caballero de la Noche, estrenada entre el 2005 y 2012, pero otras películas como El Hombre de Acero y Escuadrón Suicida no lograron el mismo impacto. En contraste, el universo cinematográfico de Marvel explotó en popularidad, arrasando en taquilla mediante las sagas como Iron Man, Thor, Black Panther y Avengers. Para comprobarlo, los números hablan por sí mismos. El universo extendido de DC acumuló $7.191 millones en taquilla, pero Marvel alcanzó unos indiscutibles $31.000 millones que lo consolidan como el nuevo rey de la industria del entretenimiento. Nintendo vs Sega. Todo gamer que creció en los 80 y 90 recuerda la legendaria guerra entre Sega y Nintendo, dos gigantes que definieron la era dorada de los videojuegos. Sega estuvo inicialmente enfocada en los juegos de arcade, hasta que desafiaron a Nintendo en el mercado de las consolas tras el éxito arrasador de la NES.
El resultado fue el lanzamiento de la SG-1000 en 1983, seguida en 2 años después por la Master System. Sin embargo, la NES mantuvo su dominio gracias a una librería de juegos insuperable y acuerdos exclusivos que impedían que muchos títulos llegaran a otras consolas. La rivalidad alcanzó su punto más álgido en 1989 con el lanzamiento de la Sega Genesis. Gracias a sus gráficos avanzados y la creación de Sonic, el veloz erizo azul destinado a luchar con Mario, Sega puso a Nintendo en una posición incómoda por primera vez en su historia. Es más, la batalla entre Sonic y Mario se convirtió en un fenómeno cultural. Se dividió a los jugadores en 2 apasionadas facciones, con cada uno defendiendo a su héroe. La historia tomó un giro drástico. La Sega Saturn no logró superar en ventas a la Super Nintendo, y tras el lanzamiento de la Nintendo 64, Sega comenzó a perder terreno de manera irremediable. La Dreamcast, lanzada en 1999, fue el último esfuerzo desesperado de Sega por mantenerse en la competencia, y si bien fue calificada como una consola innovadora, no pudo hacer frente a la imparable Nintendo y a la nueva PlayStation. Finalmente, en 2001, Sega se retiró del mercado de consolas para enfocarse en el desarrollo de videojuegos. En un giro inesperado, Sonic, quien había sido el símbolo de la rivalidad, ahora aparece junto a Mario en juegos de las consolas de Nintendo, para marcar el fin de una era y dar inicio a una alianza inesperada. Facebook vs MySpace. En 2003, Tom Anderson y Chris DeWolf vislumbraron el inmenso potencial de las redes sociales y en solo 10 días dieron vida a MySpace, una plataforma revolucionaria donde cualquier persona podía unirse para compartir fotos, mensajes y listas de reproducción de música con sus amigos. De inmediato su creación se volvió un fenómeno global, con al menos 75 millones de usuarios que quedaron fascinados por su capacidad de personalización y en su enfoque en la música. Pero en 2004, un joven estudiante de Harvard llamado Mark Zuckerberg creó Facebook desde su dormitorio. A diferencia de MySpace, esta nueva plataforma ofrecía una experiencia más sencilla y menos personalizable, pero con un enfoque más claro en la conexión entre personas. En 2005, Zuckerberg, consciente del éxito de MySpace, ofreció vender Facebook a Anderson y DeWolf a cambio de $75 millones. Sin embargo, los fundadores de MySpace rechazaron la oferta al no tomar en serio a su rival, que muy pronto los sorprendería. Ese mismo año, MySpace fue adquirida por News Corp por $580 millones, lo cual en un principio parecía el preludio de un éxito aún mayor. No obstante, el control corporativo de News Corp sofocó la innovación y priorizó la monetización a través de la creciente cantidad de anuncios. Los usuarios, cansados de la sobrecarga publicitaria y la falta de nuevas funcionalidades, comenzaron a abandonar la red social en masa y migraron hacia Facebook, que ofrecía una experiencia más limpia y en constante evolución. En junio del 2008, Facebook superó a MySpace en números de usuarios y sellaron el destino de la que alguna vez fue la red social más grande del mundo. Hoy en día, MySpace ya es el cementerio del Internet, mientras que Facebook, con sus adquisiciones como Instagram y WhatsApp, se transformó en una megacorporación cuyo valor de mercado supera los $1.3 trillones. Mattel vs Hasbro. Cuando hablamos de los titanes de la industria de juguetes, 2 nombres se sacan por encima de todos: Hasbro y Mattel. Esas empresas, cuyos orígenes se remontan a la primera mitad del siglo XX, fueron testigos y protagonistas del cambio radical que vivió el mercado, cuando la madera dio paso al plástico, permitiendo que los juguetes se volvieran accesibles para un público mucho más amplio. En 1959, Mattel cambió las reglas del juego con la creación de Barbie, la muñeca rubia que se convirtió en un fenómeno global instantáneo. No se detuvieron allí, pues en 1968 lanzaron los Hot Wheels, un nuevo juego basado en pequeños autos de carrera que rápidamente se apoderaron del corazón de los niños en todo el mundo. Hasbro tampoco se quedó atrás, dado que sus éxitos como el Señor Cara de Papa, G.I. Joe y la adquisición de licencias para personajes de Star Wars sirvieron para que la compañía forjara su imperio. Además, la firma con sede en Rhode Island diversificó su oferta al importar juguetes japoneses que se convirtieron en éxitos instantáneos, incluidos Transformers, Pokémon, Beyblade y Yokai Watch. La historia entre estos 2 gigantes casi llega a un abrupto fin en 1996, cuando Hasbro rechazó una oferta de adquisición por $5.200 millones de Mattel. Tras optar por seguir en solitario, ambas abrieron un nuevo capítulo en su rivalidad, y aunque hoy en día enfrentan la creciente competencia de juguetes de bajo costo importados de China, siguen dominando la industria con puño de hierro, e igualmente se expandieron hacia el cine y la televisión, produciendo series y películas basadas en sus personajes. Apple vs Microsoft.
Estas dos empresas de tecnología transformaron radicalmente la manera en que vivimos y trabajamos. Hoy en día más del 90% del mercado de computadoras está dominado por Windows y Mac, dos sistemas operativos que son utilizados a diario por miles de millones de personas en todo el mundo. A finales de los 70, la tensión empezó a gestarse con Steve Jobs al frente de Apple y Bill Gates al mando de Microsoft. El lanzamiento de la primera computadora Macintosh en 1984 marcó un hito en la industria gracias a su innovadora interfaz gráfica. Pero al año siguiente, Microsoft sacudió al mercado con Windows, su propio sistema operativo para las computadoras de IBM. Jobs no tardó en acusar a Gates de copiar la interfaz gráfica de Macintosh, pero el líder de Microsoft replicó que la idea original provenía de Xerox. El conflicto atravesó un periodo oscuro tras la salida de Jobs de Apple, cuando Microsoft comenzó a dominar el mercado de las computadoras personales. Por más de una década, Apple estuvo sin rumbo y perdiendo cuota de mercado, hasta que en 1997 Steve Jobs hizo su regreso triunfal a Apple y lanzó una serie de productos revolucionarios como el iPod, la MacBook Pro y el iPhone y el iPad, que sin lugar a dudas redefinieron la industria tecnológica. Microsoft intentó contraatacar con el reproductor de música Zune, que fracasó en su intento de competir con el iPod. También incursionó en el mercado de smartphones mediante la compra de Nokia, sin que lograra emular el éxito de Apple. Pero la historia no terminó allí, ya que Microsoft encontró su redención con la línea de tablets y laptops Surface, que finalmente se ganaron un lugar como dignos rivales del iPad y la MacBook Pro. Boeing vs Airbus. Si has volado en un avión comercial en los últimos 30 años, es muy probable que tu viaje haya sido a bordo de un Boeing o un Airbus. Esos dos titanes de la aviación han dominado el cielo en una industria donde la competencia es feroz y la supervivencia un desafío. Aunque en el pasado existieron otros fabricantes, para mediados de los 90, solo Boeing y Airbus lograron mantenerse en pie. Boeing, con sede en Estados Unidos, comenzó su trayectoria en 1916 construyendo bombarderos para la Fuerza Aérea y aviones de pasajeros. Al otro lado del Atlántico, Airbus nació en 1970 como un consorcio paneuropeo, uniendo los esfuerzos de fabricantes de Francia, Alemania y España. En pocos años, pasó de ser un pequeño competidor con solo un par de modelos a una fuerza global con aviones de pasajeros, aeronaves de transporte militar y helicópteros diseñados para satisfacer las diversas demandas del mercado. La rivalidad entre esos gigantes no solo se libra en los cielos, sino también en los tribunales y en las políticas comerciales internacionales, ya que ambas corporaciones cruciales para sus respectivas economías se han acusado mutuamente de prácticas desleales y de recibir subsidios gubernamentales. La tensión escaló a un punto en que Estados Unidos impuso aranceles a la importación de aviones Airbus, mientras que Boeing enfrentó pérdidas multimillonarias tras dos trágicos accidentes del 737 MAX que dejaron 346 víctimas fatales y pusieron en jaque la reputación de la compañía. Actualmente la firma europea lidera en pedidos de nuevas aeronaves, pero no puede bajar la guardia, pues Boeing asegura haber solucionado los problemas del 737 MAX y está listo para retomar su lugar como la aeronave más vendida del mercado, tras corregir los problemas de diseño que afectaron su funcionamiento. SpaceX vs Blue Origin. La nueva carrera espacial está liderada por dos titanes respaldados por los hombres más ricos del mundo. Jeff Bezos, fundador de Amazon con una fortuna de $194 mil millones, impulsa Blue Origin, una empresa con la audaz visión de llevar turistas al espacio. En julio del 2021, hizo historia con la misión NS-16, que envió a 4 valientes viajeros a la órbita terrestre. Pero sus ambiciones no se detienen allí, en vista de que la compañía también sueña con regresar a la Luna antes de que termine la década. Por otro lado, SpaceX, propiedad de Elon Musk, tiene su mirada puesta en objetivos aún más lejanos. No solo está decidida a democratizar el acceso al espacio para los turistas, sino también trabajar para hacer realidad el primer viaje humano a Marte, con su nave Starship programado para el 2029. Por más que ambas empresas persigan metas distintas, su rivalidad se hizo evidente en la competencia por el contrato de la NASA para construir las naves del programa Artemis, que llevará al ser humano de regreso a la Luna por primera vez en más de medio siglo. En esta contienda, SpaceX salió victoriosa asegurándose un contrato valorado en $2.900 millones. Herida por la derrota, Blue Origin presentó una demanda contra la NASA en un desesperado intento por revertir la decisión, pero no tuvieron éxito.
Ahora más que nunca, la carrera espacial pasó de ser una lucha liderada por los gobiernos de las principales naciones a convertirse en una contienda privada que enfrenta a los hombres más ricos del mundo con un solo objetivo: la supremacía espacial, con miras a colonizar la Luna y Marte en lo que resta de siglo. Nike versus Adidas. En el mundo del deporte, pocas rivalidades son tan feroces como la existente entre Nike y Adidas. Si bien ambas marcas suelen mantener una imagen cordial, detrás de esta fachada se libra una intensa batalla por el dominio de una industria valorada en $100.000 millones. Adidas, fundada en 1949, cuenta con una historia rica y profunda, siendo el proveedor preferido de artículos deportivos para equipos de fútbol europeos desde sus inicios. Por otro lado, Nike nació en los años 60, pero no fue hasta la década de los 80 cuando se transformó en una potencia global. Mientras Adidas dominaba en el fútbol, Nike optó por un enfoque diferente, convirtiendo al baloncesto en su campo de batalla. Fue aquí donde Nike cambió el juego, siendo pionera en patrocinar a atletas individuales en lugar de equipos completos. El movimiento más importante de Nike ocurrió en 1984, cuando firmaron un contrato de patrocinio con Michael Jordan a cambio de $2.5 millones anuales. Actualmente el contrato sigue vigente gracias a la marca Jordan y le provee al ex jugador de los Chicago Bulls al menos $200 millones en ganancias cada año. Por su parte, Adidas no se quedó atrás y aseguró el patrocinio de estrellas como Zinedine Zidane, David Beckham y más recientemente Lionel Messi y Jude Bellingham. También es destacable que la rivalidad alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando Adidas pagó una fortuna para que Kanye West trasladara su marca Yeezy de Nike a la empresa alemana, mostrando que en esta guerra cada movimiento es crucial para mantener el liderazgo en el mercado de artículos deportivos. Energizer versus Duracell. La rivalidad entre los dos gigantes de la industria de baterías es una épica batalla donde el marketing se convierte en su arma más poderosa. Por más que sus mensajes publicitarios difieran, con Energizer destacando en la energía y Duracell la durabilidad, ambas marcas persiguen el mismo objetivo: llegar al bolsillo de los compradores. Lo que muchos no saben es que Duracell fue la pionera en utilizar un conejo como mascota en 1973. 16 años después, Energizer contraatacó con su propia versión del mismo animal, transformándolo en una figura moderna con lentes de sol y un tambor para tocar sin parar. A pesar de las diferencias en diseño, ambos conejos simbolizan lo mismo: la promesa de que sus respectivas baterías no solo son potentes, sino que también duran más que cualquier otra en el mercado. En la lucha encarnizada por el favor de los consumidores, Duracell parece llevar la delantera, capturando una impresionante cuota de mercado del 39.9% frente al 26.4% de Energizer. Este liderazgo podría atribuirse a su enfoque publicitario, que apela a la emoción y crea una conexión más profunda con los usuarios. En cambio, Energizer permanece fiel a sus principios, con campañas que destacan la potencia inagotable de sus baterías. Ahora cuéntame, ¿cuál es la batalla entre marcas más dura de tu país? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.